En el día de hoy estaremos viendo el módulo 2 de lengua castellana. En este módulo 2 estamos analizando lo que es un texto. ¿Cómo analizo el texto? Tengo 5 pasos. El primero, leer cuidadosamente. Lo podemos leer 2 veces para poder llegar a identificar qué tema es el que está viendo el texto. Segundo, busco las palabras desconocidas, las subrayo y busco en el diccionario. Tercero, identifico la temática del texto. Cuarto, analizo los personajes y el narrador. Identifico tiempo y espacio en que está sucediendo la narración. ¿Cómo encuentro la idea principal? Primero, leo párrafo por párrafo. Extraigo la idea más importante y hago un resumen así para lograr sacar o identificar cuál es la idea principal. Una de las partes que podemos identificarlo es haciendo una pregunta: ¿de quién se habla o de qué se habla? Tipos de personajes: tenemos el principal, que es el protagonista de la narración, y los secundarios, que son los que van alrededor o se trabajan alrededor del principal. ¿Cómo encuentro la idea secundaria? Estos son detalles que se van relacionando con la idea principal. Tiempo o en el texto, es la época o en el momento en que sucede la narración. Espacio en el texto es el lugar donde transcurre el texto. Conclusión del texto. Se hace al final, se hace un breve resumen y se sacan los puntos principales. Técnicas de la narración. Tenemos 2 clases de técnicas, que es la condensación y la expansión. La condensación es un recurso literario que condensamos al máximo y le damos más espacio para la agilidad y la elegancia. La expansión es un relato que incluye muchos elementos, ¿sí?, complementarios, detalla muchas acciones, detalla muchos lugares y hechos. Por ejemplo, uno de estos pueden ser las novelas. Vamos ahora a ver algo que vamos a analizar. Es un cuento llamado El Principito. Creo que alguna vez todos los hemos leído. Entonces lo vamos a analizar. Forma del lenguaje. Entonces miramos que es un lenguaje adecuado y fácil de comprender, porque este fue hecho para los niños y los jóvenes de más o menos 12, 14 años. Palabras desconocidas. Tenemos el brickday, el biombo y la veleta. Entonces yo busqué 3 brickday, juego de cartas. El biombo, una lámpara plegable, y la veleta, que es una pieza metálica. Vamos a ver los personajes. Encontramos personajes principales. Aquí vamos a encontrar 2 personajes principales, que es el Principito y el aviador. En los secundarios tenemos el rey, el vanidoso, el hombre de negocios, el geólogo, el mercader y el bebedor. También tenemos personajes de ambiente, que es la flor, el zorro, la serpiente y el elefante imaginario. El tema central del Principito es que allí estaba buscando amistad. Los temas hay que denotar que es la incapacidad de los adultos para comprender la sencillez de la vida de los niños. Necesitamos tampoco para poder ser felices. Ese es el tema principal del cuento. Ahora el espacio. Tenemos el planeta Tierra, tenemos lugares áridos como el desierto del Sahara y los asteroides. El resumen. Este cuento podemos ver los sentimientos, la nostalgia y los valores perdidos y nos da una enseñanza de vida para que las cosas sencillas sean las que nos hacen felices. Ahora vamos a desarrollar el módulo. En la parte donde dice texto, que nos dan el texto de la cabra, lo vamos a leer detenidamente y vamos a desarrollar. Aquí en la parte 1 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es la correcta? Entonces, ya como hemos leído, y la no correcta es: después del concurso, Verdi no siguió viviendo en su misma casa, o sea, es la D. En el punto 2 dice: contesto y respondo. Entonces ahí vamos a saber si es una leyenda, una fábula, un mito o un cuento. En el tercero dice: la canción
la entonaba en la tarde, en la mañana, en la noche o al mediodía. Ahí nosotros, según lo que hemos leído, vamos contestando. En el texto 2, ahí tenemos otra narración y vamos a contestar donde dice cuál es el tema central del texto. Entonces, según lo leído, tenemos el punto B, que es el aprovechamiento de los materiales industriales de desecho para la construcción de casas y guarderías. Punto 5 dice qué beneficios se obtienen al hacer el uso de desechos industriales de lo que se habla en el texto. Entonces también hacemos la respuesta correcta. El autor del texto quiere poner como subtítulo los dos últimos párrafos. ¿Cuál de este es el más adecuado? Entonces miramos a ver el punto C. En este punto también tenemos otro texto. Entonces vamos a seguir lo mismo, a leerlo detenidamente y vamos a contestar. Por ejemplo, el punto 5 dice: de las siguientes oraciones, elijo la que presente una conclusión sobre el texto. Entonces, leyendo, vemos que es el punto C. Lo mismo vamos a realizar con el punto 6. Seguimos con el punto 7. Entonces, ya hemos leído y lo seguimos analizando. El punto 8, 9 y 10 también es sobre el mismo texto. Entonces, vamos a contestar. En esta parte donde dice interpreto, tenemos la parte número 1 que dice recuerda algunas narraciones de nuestros indígenas. Entonces vamos a de pronto hacerlas en la parte del cuaderno. Identifico la función que cumple las oraciones que están marcadas con la letra A, B y C. Vamos a leer y en la parte A hay una oración y la vamos a identificar que cumple con el texto. Lo mismo la B y lo mismo la C. Aquí estamos explicando lo que es la condensación y la expansión. Entonces nos dan un episodio donde dice: tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo está en mi casa. Después, desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Entonces vamos a identificar. Sobre el episodio del enemigo, entonces vamos a hacer el orden que presenta los acontecimientos. Y el otro es cuál es el acontecimiento más sobresaliente y por qué. En el séptimo vamos a hacer una narración con estructura interna y externa. Esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno.